Hola a todos. Empezamos un nuevo programa que trataremos de responder a preguntas y temas de actualidad, y contamos con la presencia de nuestra querida amiga Rosana, que recién llegada a Argentina, ya ha participado en un programa anterior, y dentro de unos días grabamos un taller tuyo de yoga terapia, y con nuestros queridos amigos habituales, Juan Torres y Emilio Carrillo, a los que estamos agradecidos a todos y a todos vosotros por seguirnos. Quería empezar con un tema que me ha sorprendido porque lo desconocía, que era que este mediodía jugó a España en la Eurocopa y yo sin saberlo. Y ha ganado 1-0. ¿Ha ganado? Sí. Bueno, no sé si dar enhorabuena o no, porque a mí cuando juega mi hija, que es de un equipo, mi mujer es de otro y mi hijo es de otro, y están siempre dicen, papá, ¿quién quiere que gane? Digo, yo el más débil. Y el débil, ¿cuál es el más débil? Digo, el que tenga más bajo presupuesto. O sea, que si juega el Barcelona con el Betis, quiero que gane el Betis. Y jugar Sevilla y Betis, digo, pues no sé, me da igual. Pero siempre, digo, yo me pongo del lado del más débil. Pero me ha llamado porque he empezado a buscar a mediodía temas de Eurocopa y antes de empezar. Y los titulares que he escuchado, o que he visto, que he leído, son titulares no preocupantes, pero sí, para sacarlo aquí y comentarlos. Los titulares que he visto son: los ultras convierten la Eurocopa en una pesadilla. La Eurocopa del terror. Más de 90.000 policías no pueden frenar la barbarie ultra. Marsella se convirtió este sábado en un infierno. La ciudad provenzal, que el sábado acogió el partido de Inglaterra y Rusia, fue el escenario de peleas, cargas policiales, lanzamiento de botellas, escenas de gran violencia. Son los titulares que digo, voy a ver de qué hablo de fútbol, como hemos hablado de fútbol, pero me ha llamado la atención estos titulares. ¿Qué os parece? que estemos con un deporte con estos titulares. Porque la cancha de fútbol es el laboratorio de la sociedad, ¿no? Entonces lo que se ve ahí es lo mismo que pasa a nivel macro en la sociedad, la violencia desplegada en un ámbito más pequeño, pero es lo que se está viviendo, esta situación de violentarnos, de no tener posibilidad de frenar la reacción como algo instantáneo que surge ante que algo no nos gusta, nos cae mal, y reaccionar enseguida sin posibilidad de pensar antes, ¿no? Y esto creo que pasa a nivel social y se ve ahí que es más pasión y más autenticidad que lo que pasa en una cancha de fútbol sin filtro, no hay. Lo que yo pienso de esa violencia en el fútbol. El reflejo de la sociedad. Sí, que nos muestra. Es el laboratorio chiquito de lo que está sucediendo. No tan chiquito, hay muchos millones de personas que están viendo eso. Pero ahí puesto en 90 minutos y la ebullición. ¿Tienes idea de eso? ¿Lo estoy comentando? No, porque llevo, de esto en concreto no, porque llevo unas semanas encerrado terminando un libro y la verdad es que no estoy muy al tanto, pero no sé hasta qué punto, si estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que efectivamente es un laboratorio, pero un laboratorio manipulado. Yo he ido muchos años al fútbol porque a mi hijo le gustaba mucho y lo acompañaba, ¿no? Era un poco una excusa que yo tenía para estar más tiempo con él, ¿no? Y allí la inmensa mayoría de la gente era gente normal. O sea, lo que yo creo, esto que está ocurriendo es que el fútbol se ha convertido en un experimento social. En la sociedad, los violentos no están concentrados, no están organizados por el poder, digamos. Sin embargo, en el fútbol, los ultras están organizados, están apadrinados, están protegidos, en la mayoría de los casos, por los propietarios de los clubes de fútbol. Tienen su sitio, tienen los medios, se sabe dónde están y por lo tanto pues se ha creado una chispa que antes o después puede que genere esos problemas, ¿no? Eso por una parte. O sea, los llamados ultras no están como en la sociedad, digamos, distribuidos normalmente, sino que son un grupo organizado, bien sean de izquierda, de derecha, porque muchos, depende de los clubes, no exactamente esos ultras son ultras
por carácter ideológico, sino que son gente, pues eso, especial, digamos, cuya pasión traspasa lo que podríamos considerar los límites normales de la pasión humana para convertirse en violencia, no necesariamente digamos muy agresiva, pero por lo menos visualmente violenta, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, que en el fútbol en concreto, porque si no ocurriría también en otros deportes. Y no, ¿por qué en el fútbol? Es que en el fútbol, en lugar de ser perseguidos, esos grupos se han amparado especialmente. Eso por un lado. Y luego es cierto que concretamente en Europa se están generando las larvas de una violencia social como expresión de grupos que no tienen muchas más salidas socialmente, ¿no? Pero en concreto en el fútbol yo es que creo que eso, yo lo he visto y creo que eso no es ninguna novedad, ¿no? Que se han organizado y que se apadrinan esos grupos ultras. Intereses ahí no lo sé bien. Seguro. Sí, imagino que el hecho de que en una afición haya un grupo organizado que se pone detrás de las porterías, por detrás normalmente, pero puede ser en otros sitios, que levanta de una manera especial los sentimientos de la gente y que actúa con una no es violencia de matar al árbitro, pero con una agresión, ¿no? Visual y a veces algo más que visual, pues eso está consentido. Y yo creo que eso es que debería estar perseguido y prohibido. Es decir, no hace falta que un tipo tire una piedra y mate a un futbolista para que se le prohíba entrar a un campo de fútbol. O sea que cualquier expresión de violencia, incluso embrionaria, podría estar perseguida. Y sin embargo, pues esos señores, porque suelen ser la mayoría señores, tienen los locales en los campos en los estadios, etcétera. A mí, yo perdona, porque viene el caso, yo he ido a un partido de fútbol, a uno en mi vida, porque me invitaron a un palco del equipo de Sevilla, de mujer de ese equipo, y un profesional que es amigo, oye Enrique, digo yo, espérate, llamo a mi mujer, consejero de ese, consejero se llama, ¿no? Los que están en la junta directiva, y total, digo, voy. Y total, al poco tiempo, a mí no me gustó el partido, pero mi mujer lo pasó muy bien, allí no tiene que hacer manifestaciones excesivas, tienes que arreglarla, bueno. Y al cabo del tiempo ese equipo fue a jugar a otro campo de España, donde la afición es muy potente, Y fue allí y ese equipo perdió, el equipo de aquí Sevilla perdió. Y una comida posterior con profesional dice, oye Enrique, tú que estás con la energía, ¿es verdad que la energía de 40.000 o 50.000 espectadores gritando y tal te acojona y tal, hasta qué punto? Y entonces él no está en este mundo de las energías, pero decía, ¿que es verdad que esas energías que hay en el campo, que hemos hablado de energías, las que se producen, ¿no? Y digo, hombre, porque la energía es muy poderosa, la que se produce cuando están, esto no era un grupo, era el estadio entero presionando con una energía, y pegaron un buen repaso al equipo de aquí, ¿no? Entonces, evidentemente las energías se manipulan, ¿no? Pero perdona, es que el hecho de que se concentren 40, 50, 60.000 personas y griten y animen y eso es lógico que cree una atmósfera, pero estamos hablando de algo que es distinto, ¿no? Que es comportamiento violento. Pero ¿no? que esa, lo hemos hablado en un programa muy reciente además, esa energía es fácilmente manipulable, ya en el sentido de hay unos que participan de esa energía que son especialmente propensos a dar el siguiente paso ya a la violencia física, ¿no? Es lo que me refiero, porque ya está creado lo que yo digo, tu ser, tu poder, lo cedes en beneficio de un poder conjunto que excede lo que hemos hablado antes un poco del acoso escolar, ¿no? Cuando tú te sientes que no te consideras que eres valioso y tienes que estar con el reconocimiento ajeno del grupo, ¿no? Por miedo, por ese reconocimiento, cedes tu poder a ese grupo, ¿no?
con lo cual tu energía, tu poder, tu empoderamiento, tu endiosamiento lo estás dejando que se manipule, ¿no? Y entonces eso muy fácilmente ya de ahí da el siguiente paso a un grupo más reducido que esté dispuesto a dar ese paso, ¿no? Bueno, perdona. Tal como yo lo veo en la historia de la humanidad, los círculos de poder siempre han conocido el fenómeno de la violencia y siempre la han utilizado a su favor. La violencia está presente en la sociedad, está presente en esta gente a la que tú haces referencia en el mundo del fútbol, porque hay muchas personas que están, entre comillas, enfermas. El término puede ser otro quizás, pero permitidme que, por expresarme de manera coloquial, hable de que están enfermas. Son personas que la enfermedad consiste fundamentalmente en que están mal con ellos mismos. Y esa desarmonía interior se manifiesta de muchas maneras, y una de las formas que tiene de manifestarse es violentamente hacia afuera. Como quiera que en las sociedades hay un número significativo, no digo ni mucho menos mayoritario, pero sí es significativo, de personas que tienen esa enfermedad, de personas que están mal con ellas mismas y personas que tienen esa tendencia o esa proclividad hacia la violencia, los resortes de poder saben utilizar esto muy bien. A lo largo de la historia de la humanidad hay cantidad de ejemplos al respecto. No sé, yo ahora se me viene a la cabeza cómo desde el punto de vista, por ejemplo, del Partido Nacional Socialista Alemán, desde el partido nazi, pues dentro de los mensajes que daban de xenofobia, de conflicto, había una parte de ese partido que era especialmente radical. Bueno, pues lo que hizo el partido nazi fue ni más ni menos que organizar la Gestapo. Fue su brazo armado, que le hizo una labor espectacular, por cierto, y que conforme hacía cosas levantaba el escándalo público e incluso a veces generaba la propia crítica de los propios dirigentes del partido nazi, pero era simplemente una crítica de boquilla, porque realmente estaban haciendo algo que a ellos les convenía. En el ámbito del fútbol yo coincido con Juan de que aquí hay un amparo, no es un ámbito de violencia, no sé cómo decir, marginal, que en un determinado momento sale porque está ahí latente y salta, sino que hay una serie de mecanismos y de resortes que hacen que esto esté ahí permanentemente. En los últimos, estamos en el mes de junio, la Liga Española terminó hace no muchas semanas, y a mí me llamó muchísima la atención porque cuando hay noticias de choques entre grupos de distintos clubes, no sé, reciente está, por ejemplo, el choque entre aficionados del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña, que le costó la vida a una persona, y esto es relativamente reciente, ¿no? Y hay una consciencia de que estos grupos se citan, e incluso a veces se citan en sitios donde no hay partido, pero simplemente para ajustarse cuentas entre ellos, y esto se conoce, ¿no? Pero dentro de este mundo a mí me llama mucho la atención la siguiente circunstancia, que creo que es un exponente muy potente de lo que Juan ha señalado y yo también reafirmo sobre cómo se le está dando cobertura. El Rayo Vallecano ha bajado a segunda división. El Rayo Vallecano prácticamente se sentenció a bajar a segunda porque el penúltimo partido de Liga lo jugó en San Sebastián con la Real Sociedad. Y la Real Sociedad no se jugaba en principio nada, pero sin embargo ganó el partido de la Real Sociedad. Eso ya situaba al Rayo Vallecano en la obligación ya no solamente de ganar su último partido, sino que los otros perdieran, que finalmente no se produjo y es lo que conllevó el descenso. Pues bien, después de ese partido en San Sebastián, los ultras tienen un nombre concreto, no recuerdo ahora, afortunadamente no lo recuerdo, pero los ultras del Rayo Vallecano amenazaron de muerte a los jugadores. Y la amenaza fue tan seria, y esto no me lo estoy inventando, esto salió en los medios de comunicación, que la directiva del Rayo tomó la decisión de organizar un encuentro entre los dirigentes de ese grupo ultra y los jugadores, porque temían que si no, en el siguiente partido, que era el último, pudiera haber incidentes que efectivamente hicieran peligrar la propia vida de los jugadores, porque la amenaza de muerte era muy seria. Y esa reunión se produjo en las instalaciones del club, y en esas instalaciones del club los líderes de esos grupos radicales, junto con los capitanes y representantes de los jugadores, intentaron los jugadores aclarar de que ni mucho menos se habían tirado la toalla, que aquellos no es que fueran indolentes, que no es que no sientan los colores, pero esa reunión se propició desde el ámbito del club, se celebró en el club, se celebró con presencia de los jugadores y con presencia de estos mismos grupos ultra. Por tanto, estos grupos violentos, todos los que pertenecen a ellos,
se le está dando notoriedad e importancia, lo cual a su vez no es sino un aliciente como para que estos grupos sigan para adelante. Cuando hablamos de, tanto en el ámbito del acoso en el colegio como a donde nos queramos ir, nos encontramos con grupos donde muchos de los que entran en ellos siguen a unos líderes en pro de reconocimiento. Bueno, pertenecer a estos grupos, por llamarlo de alguna forma deportivos, por llamarlo también de alguna forma, a estos grupos ultra, es que el reconocimiento lo tienes. Tienes el reconocimiento de una parte de tu afición. Porque, por ejemplo, cuando tú te pones a animar, son los que más animan y los que cuando el equipo está perdiendo siguen ahí animando y tienen el reconocimiento de parte de la afición y tienen el reconocimiento de los que llevan la dirección del equipo. Y eso, claro, le incrementa su notoriedad. En el ámbito de Eurocopa hay una especie de salto cualitativo. Porque aquí no estamos hablando de unos grupos ultras que estén perfectamente organizados. Es decir, no se trata de un equipo de fútbol donde todos los domingos o cada 15 días ese grupo esté presente allí, no. Las elecciones son más difusas. La Eurocopa, de hecho, se juega cada 4 años y es algo mucho más difuso. Ahí lo que se pone de manifiesto es la violencia del mundo del fútbol y, desde luego, sí es cierto que normalmente vienen en el ámbito de las elecciones, suelen tener siempre unos protagonistas. Con eso ni mucho menos estoy diciendo que unos sean buenos y otros sean malos. Las dos partes son unas cafres. Los que animaban a los ingleses, los que animaban a los rusos, son unos cafres. Pero es verdad que en el ámbito de Inglaterra, esos hooligans hace ya tiempo que se instalaron no solamente en los clubes de fútbol, sino en el ámbito de las selecciones. Y no hablo solamente de la inglesa, sino también de la escocesa y en parte de la irlandesa. Y tienen también su sitio, tienen también su posicionamiento. Por ejemplo, en el ámbito español que yo conozca no existen grupos hooligan españoles, es decir, por lo menos que yo conozca. Me puede decir, mira, pues sí existen y en no sé qué partido de la selección, en no sé qué país pasó esto. Que yo conozca no existe. Sin embargo, en el ámbito inglés, en el ámbito británico sí existe. Y allí lo que se encontraron fue también con una sociedad como la rusa, donde se están dando muchísimos fenómenos muy singulares que a lo mejor algún día podríamos tratarlo en algún programa y que yo creo que se encontraron la horma de sus zapatos. Una sociedad con un nivel de conflicto, un nivel de violencia muy alto, con un poder adquisitivo cada vez más creciente que le permite desplazarse donde antes no se desplazaban, y eso fue juntar el hambre con la gana de comer. Otra noticia que ocurrió la semana pasada, pero que enlaza con las elecciones próximas, y es la reunión del Club Bilderberg la semana pasada. No sé si tenéis constancia de ella, pero se han reunido en Alemania. Y entre los líderes políticos y de finanzas, industria, etcétera, en España han invitado a responsables económicos de Ciudadanos y Albert Rivera. Y es curioso con las elecciones aquí a la vista, aparte de Ana Botín, de César Alerta, ¿no?, de Juan Luis Cebrián, en fin, los de siempre. Es curioso, a ti no sé, te sonará chino. No, yo te digo. Pero digo de las personas, ¿no? Pero ahora tenemos unas elecciones aquí en España recientemente, de otras que ocurrieron hace muchos meses, y han invitado a responsables económicos de Ciudadanos a esa reunión del Club Bilderberg, ¿no? Tenéis, el Club Bilderberg es una reunión de un poder supuesto que está que es secreto supuestamente, y se reúnen para tomar decisiones, y normalmente parece ser que no hay un gobernante que gane unas elecciones si no ha pasado antes por el visto bueno de determinados grupos, y parece ser, según algunos autores, que este es un grupo de ellos, ¿no? Se llaman así el Club Bilderberg. Ahí los dejo ustedes hablar. No tienen noticias, ¿no? No tengo noticias, ignoro la ignorancia. Pues ha sido la semana pasada y se han reunido en Alemania. ¿Sabéis algo de esta invitación? Y tiene algo que ver con las elecciones próximas, y es curioso que hayan invitado al de Ciudadanos. Bueno, el responsable económico, imagino que te refieres a Luis Garicano, ¿no? Sí. Es una persona Sí. que forma parte de la clase dirigente, ¿no? Sí. El sobrino de un ministro de la gobernación de Franco, ¿no?, de una dictadura, por lo tanto lo lleva de familia, ¿no? Lo de este grupo, bueno, es conocido, ¿no? Los que mandan en el mundo pues tienen sus cosas en común, ¿no? Y se reúnen y hablan y cambian impresiones, es normal, tienen los mismos intereses, ¿no? Lo que choca es que tengan la poca vergüenza de hacerlo tan descaradamente, ¿no? O sea,
se reúnen, no se puede salir mientras están allí, y van jefes de gobierno a sentarse con los líderes de las empresas, las reinas, los reyes, y hablan de lo suyo, del mundo, que es suyo. O sea, vamos, yo creo que no es una cosa que se le pueda criticar, ¿no? O sea, el mundo es suyo, son los que hacen lo que ellos buenamente pueden, ¿no? Pero vamos, es una mofa a los pueblos, ¿no? Porque con el poder y el dinero que tienen, ¿no? Qué pena que no se les haya ocurrido todavía qué hacer con los 40.000 seres humanos que se mueren cada día de hambre, ¿no? Porque la gente que se reúne allí tiene una fortuna, pues que no sé, calculo que será como mucho más que el 90% de la riqueza que tiene el resto de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, lo que se podría decir allí, lo voy a decir con toda responsabilidad, es una pandilla de criminales, porque son los que tienen la capacidad y el poder de arreglar el mundo, y en lugar de arreglarlo están llevándolo a un caos ambiental y a un caos social. O sea, no hay noticia más importante en el mundo. Tú nos comentas, ¿no?, algunas noticias. No hay más noticia más importante que la muerte de 40.000 personas cada día, un día y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y un año y otro año de hambre. Cuando la FAO, hoy ha estado, no sé si ayer o hoy, pero hoy venía ahora oyéndolo en la radio, que el Papa ha estado he oído mal la noticia, pero bueno, en un organismo que trata el tema del hambre, ¿no? La FAO viene diciendo en sus informes que incluso con lo mal que producimos, hay alimentos para alimentar a mucha más población de la que hay en el mundo. Y sin embargo, 40.000 personas diariamente se mueren. Y esas personas que se reúnen allí en el club son los dueños de los medios de comunicación que no hablan de ese crimen. Son los dueños de los medios de producción, de las empresas, de las economías que matan a la gente. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Lo dice el Papa, que es un ciudadano vuestro, ¿no? Esa economía mata. Y yo siempre digo, si hay una economía que mata, quien lleva en las manos esa economía está matando, ¿eh? O sea, la economía, nadie ha visto por la calle la economía andando. La economía son las decisiones de las personas. Y las personas que gobiernan la economía que matan son criminales. Por lo tanto, ese club es un club de criminales, de gente que mata diariamente a 40.000 personas. Y la gente lo tendría que saber. Ellos no nos lo van a decir en sus medios de comunicación, pero es preciso que la gente lo sepa. Yo creo que hay que decírselo a la gente. Eso es una reunión de criminales. Y eso es lo que tenemos en el mundo. Gente que tiene la osadía encima de reunirse para vanagloriarse de que son los poderosos, son los que están destruyendo el planeta y los que están creando el sufrimiento humano más horripilante que ha habido en la historia del mundo, porque es cuanto más medios tenemos para que nada de eso pasara. Hay 2.700 millones de personas que no tienen acceso a agua limpia, y esas personas ganan miles y miles y miles de millones, lo quieren todo. Y cuando hay algo que se mueve en cualquier país simplemente para incorporar una gota de mejor distribución, de un poquito más de justicia, se lanzan como leones al cuello de la gente, dan golpes, insultan en los medios de comunicación, acaban como sea con eso. Por lo tanto, yo, ya que lo has preguntado, mis palabras no sirven de mucho, pero quiero decir que ese grupo por el que tú preguntabas, para mí es un club de criminales. Es lo que pienso. Muchas gracias. Para las personas que estén más interesadas en conocer los entresijos del funcionamiento de este club, e incluso de conocer cómo ha actuado y viene actuando en la economía y la política española,
porque actúan en todos sitios y también, por tanto, en España. Yo aconsejo los textos que desde el año 95 viene publicando una periodista muy buena amiga, que es Cristina Martín Jiménez. Y Cristina ha venido haciendo un trabajo de indagación muy potente, que empezó en sentido estricto con el Club Bilderberg, es decir, se metió dentro, buscó información al respecto. Después fue poniendo de manifiesto ya no solamente cuál es su sistema de organización, sino qué tipo de decisiones concretas han ido tomando, y por fin en una publicación más reciente se ha detenido en lo que es la mano del Bilderberg en la política española, que la verdad es que es apabullante. Cuando se tiene información es francamente apabullante. Creo que esa es una persona, estoy seguro, espero que no sea la que dice que Vicente Navarro y yo formamos parte de esa élite mundial, porque creo que es ella, no estoy seguro, porque no es una... Pero en fin, un día me llamaron unos amigos y dicen que te citan como parte de la estrategia del Club Bilderberg, de la élite poderosa en España, y creo que quedé tan sorprendido que fui a leerlo. Y la relación que hacía, perdona que te haya cortado, no sé si será él, bueno, pero en cualquier caso merece la pena. Lo voy a mirar luego, pero porque decían que a ver si va a ser tú un Bilderberg infiltrado aquí. No, que en el libro que yo escribí con Vicente Navarro y Alberto Gaspón, que llamamos ahí Alternativa, es verdad que al final nosotros planteamos la necesidad de una gobernanza mundial, ¿no? O sea, pensamos que, y lo pienso, ¿no? que el mundo necesita una organización de gobierno mundial. Yo sé que eso es una idea problemática, pero lo que no es necesario es un gobierno dictatorial mundial. Creo que, conociendo a quien escribimos ese libro, no estábamos pensando en ello, ¿no? Sino precisamente de lo que decíamos era que la globalización y los procesos de internacionalización no podían estar en manos de agentes no representativos, ¿no? Y entonces decía que eso formaba parte del proyecto Bilderberg de dominar el mundo. Espero que no sea la misma, lo comprobaré luego. Pero vamos, y si se deshace el entuerto muy fácilmente. Sí, claro, bueno, sí, pues yo le escribí y digo, hombre, lea usted algo, contextualice, pero pues, decir que Alberto Garzón, Vicente Navarro y yo formamos parte de una estrategia mundial de dominio de la vasta risa, ¿no? Pero no sé si es ella. Solamente vendría del hecho de que es verdad que este tipo de estructuras lo que están promoviendo hace ya tiempo es esa idea de un gobierno mundial, pero claro, no es el gobierno mundial que yo sé perfectamente al que se refiere Juan, y además yo coincido en lo que Juan dice en ese sentido, que hoy ya el poder se ha elevado a un nivel macro que exige, ¿no?, que haya resortes democráticos que tengan capacidad de acción a nivel planetario, a nivel global, porque hoy la economía es global, la sociedad es global, las telecomunicaciones son globales, y sin embargo los ámbitos de poder se han quedado a una escala que no tienen realmente la capacidad de acción. También me gustaría compartir que lo he hecho en algún coloquio en Recuerda Televisión, y quizás tú, Enrique, lo tengas presente, de que aunque el Club Bilderberg sea importante, no es ni mucho menos importante. Yo tengo la convicción de que cuando dentro del entramado de poder se conoce la existencia de algo, no es que ese algo no sea importante, pero no es de verdad el núcleo duro. No es de verdad el núcleo duro. Por tanto, hay otros que están más allá, y de eso no sabemos ni dónde se reúnen, ni cómo se llaman, ni aparecen en un sitio, ni aparecen en otro, eso totalmente claro. Y allí va mucha gente que va de asistente, ¿no? O sea, no son operadores de decisiones, ¿no? Eso más bien supongo que interesará oírlos, ¿no? Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que estos contextos son muy glamurosos. Personas que, entre comillas, no pueden querer ascender en la escala social, o pueden querer aparentar un determinado sitio en la escala social, codearse con esta gente, pues se le invita y van encantados, porque, bueno, en fin, voy a estar allí con el no sé qué, con el no sé cuánto, y eso a uno, a su ego, ¿no?, pues le puede evidentemente afectar. Y como no quiero ni mucho menos dejarlo al lado, sino coger lo que ha dicho Juan para también hacer lo mío, es que es clave que entendamos que este tipo de personas que tienen nombre y apellido, los que se reúnen en el Club Bilderberg, los que están detrás
de los organismos financieros y económicos privados y públicos a nivel internacional, etcétera, etcétera, son absolutos delincuentes profesionales. Y hablando de lo que siempre hablamos, de tomar conciencia, es que eso es clave, que se tome conciencia. Es decir, lo que es absurdo es que la persona que va por la calle, que está sometido a la directriz, a las políticas, al dominio y al control de esta gente, encima, considere que son gente digna de admiración y que en la prensa, en la televisión, en la radio, se atienda a ellos, claro, porque son de ellos, poniéndolo en una posición que a la gente le suponga una admiración. Evidentemente ni lo que Juan diga ni lo que yo diga frente al gran aparato de los medios de comunicación va a servir de mucho, pero me parece que es tan obvio que ha llegado el momento en el que cada uno vaya centrándose en sí mismo, vaya cogiendo su poder y vaya dándose cuenta que los que están ahí con ese aparente poder realmente no tienen nada de glamurosos y que no están en la cárcel porque simplemente no estamos en una sociedad ni justa ni consciente, sino hace mucho tiempo que estarían en la cárcel. No estaría en la cárcel ese señor que ha ido a la cárcel por no pagar 59 euros de una tarjeta de crédito, que va a la cárcel. Estas personas que se están apropiando de la economía y del planeta entero, ellos no van a la cárcel porque evidentemente las leyes, las normas, todo está hecho por ellos y tienen una absoluta inmunidad y una absoluta impunidad. Pero en la medida en que eso, no sé si lo podremos arreglar algún día, la verdad es que vamos a hablar del aquí y ahora. En el aquí y ahora lo que tenemos que ser conscientes es simplemente de que son delincuentes. Me gusta mucho poner el énfasis en el ámbito de los mercados financieros, en el ámbito de la banca. Tenemos que ser conscientes que los paraísos fiscales y todo el dinero que se mueve en el ámbito del blanqueo de la droga, en el blanqueo del tráfico de armas, en el blanqueo de tratas de blancas, está siendo canalizados a través de la misma banca. Estamos en una calle que los espectadores no ven porque hay aquí unas cortinas, pero que es Virgen de Luján. Yo escribí un artículo hace muchos años sobre esta calle de Sevilla y el artículo se llamaba Luján Bank, porque es la calle de Sevilla donde hay más sucursales de banco. Vamos, prácticamente que algunas sí y otras no, son sucursales de banco. Este era un banco antes. Este era un banco antes, ¿verdad? Me lo has comentado tú, que había por ahí una caja fuerte, sin dinero, por cierto. Está abierta para el que quiera visitarla, pero tenemos la caja fuerte del banco abierta. Sí, y pared con pared hay actualmente un banco, o sea que es una calle llena de bancos, está llena de bancos. En aquel momento, yo no he vuelto a contarlo, estoy hablando de hace 8 o 9 años, había 27, en una calle que no es demasiado larga, había 27. Yo le llamé a ese artículo Luján Bank. Pues bien, las entidades que están aquí son las que están moviendo eso, no son otras. Que la gente puede pensar que todo ese mundo escondido, oscuro, delictivo, eso de delincuentes profesionales, canaliza su dinero por entidades que son también oscuras, delictivas. No, son estas mismas. Algunas de ellas en particular es que ni siquiera se cambian el nombre, es decir, operan en los paraísos fiscales con el mismo nombre y el mismo logotipo que están en esta calle. Otras se lo piensan un poquito más y han creado filiales para poder operar. Pero es una de las muchas manifestaciones de lo que Juan dice y yo también comparto, es que estas personas son simplemente unos delincuentes que en una sociedad justa y consciente estarían en la cárcel hace muchísimo tiempo. Yo añadiría, aunque esté en el contexto, pero por decirlo claramente, que tienen todo ese poder porque muchos de nosotros se lo hemos dado. Evidente, en cuanto lo quitemos, se vienen abajo. ¿Y cómo se quita el poder? Tomando el tuyo, tomando conciencia. Tomando conciencia tu poder, ellos se acaban el poder, no hay que luchar contra nada. Y el tema también del foco de la información, ¿no? Porque de repente una noticia así se expande tan grande y que se junte un montón de gente a meditar por la paz, pasa intrascendente, cuando realmente es donde poner el foco de información para seguir manipulando. Como decía el Lipicuano, ellos tienen el poder de los medios, de los grandes medios de comunicación. Entonces, ellos son los que saben. Hay un artículo, ahora que hablas de eso, un trabajo de investigación de una profesora catalana, Núria Almirón, en el que ha estudiado qué tratamiento le han dado durante años en el diario El País, que era el gran periódico del progresismo español, a los paraísos fiscales. Y ella hace un estudio de las noticias, de todas las noticias que han sido publicadas en el diario durante una serie de años sobre paraísos fiscales, y señala como salvo en algún caso excepcional
del Banco de Bilbao Vizcaya, era imposible que un lector normal pudiera vincular de alguna manera la banca con los paraísos fiscales, ¿no? Porque se informa de tal manera, cuando se informa, que es poco, de los paraísos fiscales, como si fuera una cosa que está ahí, que un extraterrestre ha venido es la banca y lo ha puesto, ¿no? Bueno, sabéis que el próximo 23 de junio se celebrará el referéndum en el que el Reino Unido decidirá si se queda o se aparta de la Unión Europea. Una pregunta que nos llega: si se sale, ¿qué puede pasar al resto de los países de la Unión Europea? Y con respecto a esta pregunta, si fuera posible dedicarle un tiempo a aclarar por qué Gran Bretaña no se incorporó a la Unión Monetaria de la Unión Europea en su momento, aunque sí desde su inicio fue miembro de la Unión. ¿Tú quieres comentar algo? A mí me han dicho Gaterán. Puedo hablar ellos si quieren. Con Mercosur tiene suficiente. Pero es un tema interesante, porque está a la vuelta a la esquina y la pregunta además que hace, y si no es, dice además, aprovechar para solicitar, si fuera posible, que por qué son muy listos los ingleses. Hombre, y lo vieron venir. La segunda pregunta, la respuesta es, yo creo que es fácil, que ellos tienen, digamos, su propia unión monetaria, tienen una zona mundial muy importante con su moneda, y por otra parte era completamente absurdo que, teniendo su sistema financiero una importancia tan impresionante como tiene la City, renunciara a la política monetaria si hubiera entrado en el euro, ¿no? O sea, la opción era, yo creo que básicamente implanteable en el Reino Unido, porque no tenía sentido, era renunciar al corazón al gobierno del corazón de su economía, ¿no? Y la primera pregunta es, yo creo, imprevisible, ¿no? Es imprevisible ahora mismo que pueda ocurrir, y yo tengo la impresión de que ocurra lo que ocurra, no ocurrirá nada, porque ellas se encargarán de que lo que ocurra sea lo que ellos quieran que pueda ocurrir. Entonces, no sería la primera vez que a un referéndum se le da la vuelta, y por lo tanto yo no creo que se produzca un cataclismo como están señalando. Lo previsible es que no se produzca, pero sí es verdad que allí hay una sensación, una tendencia potente, ¿no?, contra la Unión Europea, ¿no? Por otra parte, claro, la Unión Europea se está convirtiendo en un monstruo tan poco atractivo que uno dice, oye, y si la salida del Reino Unido sirviera para que aquí hubiera un revulsivo, ¿no? Porque la verdad es que su pertenencia a la Unión Europea pues tampoco se puede decir que haya sido especialmente enriquecedora, ¿no? O sea, lo que ha sido es una actuación que muchas veces ha frenado, ¿no? Y yo creo que ha sido una carga lesiva para el desarrollo europeo, pues, de la Unión Europea, ¿no? Entonces es difícil valorarlo, porque como ha sido tan imperfecto el proceso, pues uno no sabe si cuando el proceso ha sido imperfecto lo mejor es que se aborte el proceso imperfecto, o si es mejor que no, para ver si en algún momento el proceso deja de ser imperfecto y se hace un poco más perfecto, ¿no? Es muy difícil, porque yo creo que efectivamente la Unión Europea en estos momentos es un rosario de imperfecciones, o sea, es una monstruosidad desgraciada, pues, no, lamentablemente, porque creo que la humanidad se hubiera podido aprovechar en una gran medida de una Unión Europea potente, igualadora, amante de la justicia, solidaria, y sin embargo la Unión Europea se está convirtiendo justamente todo lo contrario, hacia el interior es una fuente de desigualdades, de fundamentalismo, de torpeza, de servidumbre ante los grandes poderes económicos, insolidaria, asquerosamente insolidaria, groseramente insolidaria, criminalmente insolidaria, porque ha generado pobreza, conflictos, dolor en otras zonas, y cuando el dolor se hace exasperante y la gente va pidiendo
a costa de su propia vida un poquito de espacio, se levantan barreras, compran las barreras, ni siquiera las impone, ni siquiera tiene Europa la valentía de decir aquí no entráis, sino que compra a otros para que sean otros los que ponen las barreras. O sea, el comportamiento de Europa es un comportamiento trágico en estos momentos, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor uno piensa que lo mejor que le puede pasar o que nos puede pasar en Europa es que haya revulsivos, a ver si en algún momento de tanta presión pues saliera algo positivo, ¿no? Pero creo que en general es difícil saber qué va a ocurrir. Antes que nada me gustaría resaltar lo siguiente. En Inglaterra, mejor dicho en Gran Bretaña, se hace un referéndum con relación a la Unión Europea. Hace no muchos meses se hizo un referéndum sobre la posible independencia de Escocia. Dos referéndums muy importantes. Yo creo que esto hay que ponerlo en valor. En un país como el nuestro, donde es imposible opinar de nada mediante las urnas y todo se genera siempre en clave de conflicto y de confrontación, y donde parece que aquí no tenemos derecho a opinar sobre nada, ni sobre territorio, ni sobre modelo de Estado, la Constitución inmediatamente se saca de contexto y todo está prohibido, todo está dogmatizado. Yo creo que hay que poner en valor una sociedad que en muy poco tiempo afronta dos procesos de referéndum sobre dos temas tan importantes como es su propia organización territorial, con la posible independencia de Escocia, y ahora con un tema tan importante como es la pertenencia o no pertenencia a la Unión Europea. A mí me parece que eso hay que ponerlo en valor, independientemente de lo que resulte o deje de resultar. Eso habla de la madurez de una sociedad, y habla también de, aunque en todos lados cuecen habas, faltaría más, pero desde luego no en todos los lados las habas cuecen del mismo modo. Desde el punto de vista de lo que puede ocurrir, yo lo que puedo compartir es lo que ya sabemos todos, es decir, los sondeos están en el filo de la navaja y que parece que en estos momentos hay una cierta inclinación a salirse de la Unión Europea, que está ganando peso en los últimos sondeos. Ya veremos el día 23 qué es lo que ocurre. Ahora bien, la Unión Europea se ha convertido, lo ha dicho Juan, en un monstruo. Yo diría más, hoy día es un proyecto fallido. Me gustaría recordar un tema, y lo recuerdo porque, aunque es un acontecimiento histórico, debido precisamente al proyecto fallido que es la Unión Europea, está pasando casi desapercibido. Se conmemoran este año, en 2016, se conmemoran 30 años de la entrada de España en la Unión Europea. Si la Unión Europea fuera realmente aquello que creímos que pudiera ser, este año sería un año donde esta festividad, donde esta celebración estaría muy presente. Sin embargo, está pasando casi desapercibido. Conste que yo lo he recordado, por un lado porque tengo un poquito de memoria, y segundo porque sí hay un sitio de Sevilla donde hay una pancarta, que es en la Plaza Nueva del Ayuntamiento, en el edificio Lareda, ha puesto una pancarta a los 30 años de la Unión Europea. Pero es que no hay nada, está pasando totalmente desapercibido, y yo creo que esto no es casual, es la manifestación de que todo lo que entendimos que podía haber sido aquello no lo ha sido, y hay un descorazonamiento, ¿no? Y dentro de la Unión Europea hay otra cosa distinta, que es el euro. No hay que confundirlo. Gran Bretaña está en la Unión Europea, pero como ya hemos comentado y Juan ha explicado muy bien las razones, no entra en el euro. Mi posición, independientemente de que no quiero saber nada, ni tengo nada que ver con nada de política y no tiene un posicionamiento político, sino simplemente una lógica económica, es que el euro sí que es una especie de maldición. Es decir, si ya la Unión Europea es un proyecto fallido, en el que, por ejemplo, España entró con unas expectativas que ni mucho menos se han visto cumplidas. Se puede decir, oye, pues durante muchos años España ha conseguido unas transferencias presupuestarias muy importantes de la Unión Europea. Es verdad que eso ha sido así. Bueno, pues creo que por muy fuerte que haya sido ese volumen presupuestario, tampoco compensa la falsa expectativa que hemos tenido al respecto. Pero con relación al euro, el euro es que es una maldición. El euro se ha convertido en una cadena de los países que pertenecemos, de las sociedades y los ciudadanos que pertenecemos a él. Ese dogma sacralizado de ese Banco Central Europeo haciendo lo que le da la gana, que no puede prestar dinero a los gobiernos, que está rompiendo todas las leyes monetarias que además imperan en el resto de las zonas monetarias, porque el Banco de Inglaterra sí le presta libras esterlinas al gobierno inglés, como la Reserva Federal americana se lo presta al gobierno americano, y aquí no, aquí tiene que ser a través de la banca privada con los intereses
Esto y la ausencia de una política monetaria, la prevalencia de la opinión dogmática que hay en esas instituciones europeas a la hora de manejar la política monetaria, de verdad, yo tal como lo siento, Rosana, Juan y Enrique, yo creo que el euro es una especie de maldición. Y desde luego mi posición está muy clara. Es decir, aquí no va a haber referéndum porque no hay referéndum para nada. Pero vamos, si hubiera referéndum, desde luego, ya abogaría claramente por la salida del euro. Pero vamos, ahora tengo que hacerte una matización que creo que es muy interesante. Puede ser interesante para la gente para las personas que nos están viendo. Eso no podría darse. No puede darse. ¿La salida de España del euro? No, ni de nadie. Porque no está contemplado que un país se pueda salir de la Unión Europea, como se está planteando en Inglaterra. Pero no hay planteamiento jurídico ninguno de que un país se pueda salir del euro. Es imposible. No existe tal posibilidad. Ni si el Parlamento español dijo fuera. No está escrito. La posibilidad de que alguien se salga del euro no existe. Por lo tanto, nadie podía plantear, me quiero salir, y diría, no hay puerta, no se puede salir. ¿Cómo que no? Que no hay puerta. Sí, de verdad, a que parece mentira, pues es verdad. Yo los escucho. No, una razón más para salirse. El poco cuestionamiento de los procesos de las políticas económicas y sociales, ¿no? Porque de repente no se hace un cuestionamiento de qué pasa en ese proceso, ¿no? Que vos decís, bueno, se aborta el proceso o ese proceso no resultó, pero no hay un estudio y un cuestionamiento, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no resultó? Y bueno, lo que sirvió lo tomamos y lo que no sirvió se modifica teniendo en cuenta. Entonces, al no haber una política que cuestione lo natural, porque algunas cosas pasan a ser natural y son así y no hay cuestionamiento posible. Esto que vos decías de que hacen el plebiscito para poder determinar y que lo valioso del cuestionamiento, ¿no? Es lo que se instala en la democracia, ¿no? Lo valioso de formar parte de y que nuestros representantes nos representen. No existe porque se naturaliza que no existe esa representación nuestra, sino que toman ellos el poder legítimo como si sus opiniones fueran porque llegaron al poder máximo y el pueblo que es el que le dio el cargo no juega, ¿no? Y ahí es una distorsión de no capitalizar. Es fuerte. Yo estoy de acuerdo contigo que de siempre, del año 2008, cuando se empezó a hablar de crisis y de solución, yo digo, salirse del euro cuanto antes mejor, porque si no, más daño, más nos va a costar de PIB hablando en términos económicos, ¿no? Y si no hay puerta de salida, con más razón hay que salirse del euro, si no hay puerta, con más razón, ¿no? Sí, sí. Y hablando de la sí, pero perdona, Enrique, es que el tema es complicadísimo. Claro. Porque imagínate lo que supone salirse del euro. Sí, es romper. Es que es un conflicto, sería una guerra. O sea, sería para un país salirse del euro, imagínate que hemos entrado en esta sala y no hay puerta para salir, pues para salir tienes que romper, o sea, tienes que tirar una pared, tienes que hacer un hoyo ahí, un agujero, no puedes salir, decir, oye, mirad, disculpadme, yo no estoy a gusto aquí, me voy, que es lo que los seres humanos civilizados plantean cuando se forma un colectivo, un club, una asociación, un equipo, ¿no? Es decir, hay unas normas, un reglamento, mira, para entrar hace falta esto y para salir este es el procedimiento. Cuando no te ponen procedimiento de salida, es por una sencilla razón, lo que te han creado es una trampa, es una cárcel, o sea, en los sitios de donde no puedes salir son las cárceles. Entonces, el problema es que contemplar la posibilidad de salida, yo defendí siempre que España no entrara en el euro. Escribí un folleto que se divulgó mucho que era el euro lo que no nos quieren contar. Y está feo que yo lo diga, no está feo porque yo pude escribir aquello porque leí a otros y aprendí, no porque yo sea más listo que nadie, yo leí y aprendí. Y había economistas que habían estudiado lo que iba a pasar y sabíamos que iba a pasar lo que ha ocurrido. Y una de las cuestiones que sabíamos era que si entrabas, la salida es extraordinariamente dificultosísima, porque es peor que una guerra, sería peor que una guerra, porque las salidas ordenadas te puedes salir hasta el infierno, pero salirte de un sitio, insisto, que no contempla la salida, es que tienes que salir
planteando un conflicto que seguramente sería muy difícil que ganara. Sería por la vía de hecho, es decir, sería Claro, recuperar sí. el papel, Mañana, al papel ancestral sí, de España, recuperar nuestra moneda y empezar a emitir un dinero. Pero al día siguiente el Estado está en quiebra, o sea, no puedes pagar la deuda, por ejemplo. Evidentemente. O sea, tienes que declarar una suspensión de pago porque al día siguiente no tendrías moneda. O sea, el caos sería... No tendrías esa moneda, tendrías otra. Sí, bueno, pasa que la salida sería el banco, o sea, sería tremendo, ¿no? Sí. Desgraciadamente, ¿no? Entonces, Pero no es lo mismo no entrar que luego que poder salir. Estoy de acuerdo contigo. El tema es muy fuerte. Claro, yo decía que salirse así violentamente crea una sanción al resto del grupo del cual pertenecía. Pero bueno, Y esa sanción... no pagar la sanción. Sí, pero justifica, como no hay una posibilidad de salir, pues cualquier acto que hagas puede ser contemplado como una agresión, como tal, ¿no? Hay un multimillonario inglés muy contrario al euro que creó un premio muy bien dotado, por cierto, para las personas, los economistas, que plantearan vías de salida del euro. Y entonces el trabajo que resultó premiado es un trabajo interesantísimo en el que se plantea qué tendría que hacer un país teniendo en cuenta estas restricciones para salirse del euro. Y no solamente el trabajo que resultó premiado, sino que algunos más que se ha podido leer, pues son trabajos interesantísimos porque demuestran que por la vía de hecho, claro, sería posible. Lo que pasa es que eso es como ocurre siempre en realidad en economía. La dificultad sobre todo sería política, ¿no? y social. ¿Qué apoyo social y qué complicidad social no tendrías que tener para que un proceso de ese tipo no te creara problemas dentro, ¿no? Porque tendrías que tener un apoyo, una conciencia social fortísima. Casi dificilísimo. Sí, sería por ahí. Sí, Yo a raíz de lo que dices tú de la situación que nos ha llevado a Europa, yo desde siempre, economista que ya llevamos unos años, me decía, un país, la riqueza de un país, ¿cómo se mide, no? Y los términos siempre, el PIB, la riqueza, tal. Digo, yo decía y he dicho siempre, y ahora lo saco a raíz de un comentario tuyo que has dicho del nivel social tan bajo al que nos ha llevado el euro y la Unión Europea. Digo, un país, la riqueza de un país se mide cómo atiende a las clases más desfavorecidas de ese país, cómo atiende a los mayores, a los ancianos, a los desfavorecidos económicamente, y no solo a un país, sino a los refugiados, ¿no? ¿Cómo atiende Europa a las clases menos pudientes dentro de Europa y a las de fuera? ¿Cómo lo atiende? O sea, estamos llegando a un nivel de riqueza, desde mi punto de vista, yo no he conocido un nivel más bajo de pobreza en vez de riqueza, de un país en concreto, la Unión Europea. No conozco en mis 40 y tantos años que llevo siendo consciente de lo que estamos viviendo, no conozco un nivel tan bajo, y no pensaba yo que Europa podía caer tan bajo como está cayendo. Y el problema es que no ha tocado fondo todavía. Entonces, lo que dije en el 2008, cuanto antes salgamos y tomemos nuestro poder como pueblo, mejor. Y eso implica tomar nuestro poder como ciudadanos. Sin un poder ciudadano individual, eso es imposible. Sería imposible porque no te van a dejar tampoco. Rosana, que allí, ya que tú vienes de Argentina, allí en América Latina no se tiene la percepción de la Unión Europea que estamos aquí compartiendo, ¿o sí? No, ¿verdad? No, es como que acá está todo bien. Nosotros estamos mal y acá está todo bien, porque nosotros estamos peor. Entonces acá está bien. Acá no parecería que hubiera, así como que hay a veces crisis económica como está pasando, pero que no es tan grave, ¿no? Como que quizás como ustedes están mejor, buscan estar mejor. Nosotros como estamos peor, verlos es como, por eso se dice siempre, bueno, primer mundo. Pero bueno, ustedes como ya están más avanzados, lo que ven es lo que les está sucediendo, y lo ven como crisis y como problema y cuestión a solucionar. Nosotros todavía estamos muy más abajo todavía en lo que tiene que ver. Sí, lo que pasa es que actualmente ya las percepciones estas de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, eso ha pasado a la historia. Es cierto que hay ámbitos del planeta donde debido a la explotación de sus recursos naturales por terceros, debido al robo masivo de lo que es su riqueza,
y debido a la acumulación injusta, ¿no?, de la riqueza en manos de unos pocos, las situaciones son aberrantes, ¿no? Pero no es menos cierto que en el denominado primer mundo, en el ámbito europeo, en el ámbito español, hay un tercer mundo muy claro, que está aquí, que está presente, del que se habla poco pero que está. Hay instituciones, hay entidades españolas que lo están poniendo de manifiesto con datos muy fríos y con datos muy objetivos, ¿no? Los niveles de pobreza son enormes, los niveles de exclusión social son muy fuertes, el número de familias que no tiene realmente para comer a lo largo de los 30 días de cada mes es un número ya no solamente elevado, sino que se está incrementando de una forma exponencial. Es decir, hay un tercer mundo dentro del primer mundo, ¿no? Y aquí, por supuesto, en Europa es muy, y en España no es muy evidente. Y creciendo. Y creciendo. Lo que pasa es que es curioso porque cuando los europeos, o concretamente los españoles, vamos a América Latina, ¿no?, nos encontramos también un mundo que no es el que uno tiene en la cabeza, ¿no? Porque claro, cuando tú vas a Buenos Aires o vas a Santiago de Chile o incluso a Caracas, ¿no?, en los barrios ricos, ¿no?, México, pues te encuentras lo que prácticamente aquí no ves, nada más que en detalles, pero allí hay mucha mayor dimensión, ¿no? Entonces, es que son mundos de muchos mundos dentro, ¿no? Es verdad que es difícil hacerse un poco esa idea, ¿no? Pero es que tenemos todas las dimensiones del mundo a nuestro alrededor, ¿no? En una ciudad como Sevilla, ¿no? Siempre comento, ¿no?, esa noticia que salió hace unos años en la prensa, los niños del instituto de las 3.000 viviendas, niños por lo tanto con 17, 18 años, están en línea recta de aquí, ¿cuánto podrá ir? ¿2 kilómetros? Sí, 3 kilómetros. 3 kilómetros. Van por primera vez en su vida al centro de Sevilla. Y está ahí, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta, porque lo que sí han sabido hacer muy bien estos señores y señoras de Bilderberg es invisibilizar lo que no le interesa que se vea, que es al otro, a la otra, ¿no?, a los que tenemos un poquito más lejos, pero poquísimo más lejos de nosotros, ¿no?, precisamente para que no nos demos cuenta que el daño que están haciendo es cercano y grande, ¿no? Pero está muy cerca de nosotros, ¿no? Entonces tú dices, no, aquí funciona bien. Bueno, aquí funciona bien lo que funciona bien, pero te das la vuelta y te encuentras pues verdaderos dramas. Hay miles de personas que han perdido su vivienda. España se ha convertido en el segundo país más desigual de Europa, ¿no? Bueno, tenemos una red familiar que acoge mucho, ¿no?, pero la situación es muy preocupante, ¿no? Sobre todo porque tú decías, Emilio, y lleva mucha razón, y es que ha sido así, que nuestra pertenencia a la Unión Europea ha permitido que entre una gran cantidad de dinero, de transferencias. Pero es el pez que nos han dado. Y sin embargo, a cambio nos han quitado la capacidad de pescar. Porque las fuentes de generación autóctona de riqueza desaparecen. He estado estos días últimos, y particularmente en un país como España, ¿no? He estado estos días últimos en Portugal, en la zona sur, y allí hay algo que tendrá a desaparecer, pero que aquí yo creo que casi ya ha desaparecido, ¿no? Y es como todavía hay pequeños mercados locales, ¿no?, con productos de la tierra, cada vez menos. Es que estamos... el otro día me decían mi mujer, me he encontrado con que iba a comprar un melón y resulta que el melón viene de Santiago de Chile, creo que venía de Chile. Yo aplaudo a los chilenos que son una compañía internacional que no tiene nada que ver con Chile, que está plantando allí melones para la exportación
acabando con la producción agrícola de Chile que pueda alimentar a su familia. O sea que ni siquiera le estamos haciendo el favor a los chilenos. Que tengan un melón que recorrer 10.000 kilómetros es un completo absurdo en gasto de energía, de transporte, financiero, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que hemos perdido, ¿no? Es la capacidad de generar ingreso autóctono, ¿no? Porque las grandes compañías, las grandes canales de distribución se han quedado con tanto que no les importa que se quede la mitad de la población sin acceso a eso, ¿no? Y eso hace que la sociedad que vivimos sea muy vulnerable, tremendamente vulnerable, con que haya una huelga de transporte, claro, como hubo aquí hace un par de años, una huelga de transporte, nada más que eso hace que se desabastezcan los mercados, no haya productos, cuando antes, hace años, no hace tanto, 40 o 50 años, cualquier cortijo, cualquier pueblo era autosuficiente prácticamente, o sea, se generaba todo lo que necesitaban para vivir, sabían cómo conservar alimentos, cómo producirlo, cómo guardarlo. Yo me viene a la memoria con un alto cargo del ejército de inteligencia, decía, pero si es que es muy fácil, somos la civilización más débil que ha sido nunca, porque estamos desabastecidos de todo, es lo que está diciendo, nos llegan, está la globalización mal entendida, de que eso, que es más barato producir a 10.000 kilómetros que en los No, más barato no, porque no se incorporan los costes, bueno, que generan las externalidades. Si se incorporaran los costes que tienen traer un melón desde Chile hasta aquí, entonces no compensaría. Carísimo. Pero la destrucción de la naturaleza no lo computamos. Claro. No, pero entiéndeme, más barato me refiero a piña. Comemos piña y además fuera de temporada, melones fuera de temporada, comerlo aquí. Decimos, quiero un melón en diciembre. Digo, ¿cómo quiero un melón? Si mi cuerpo no me pide un melón en diciembre, me lo pide ahora, con 40 grados, claro. Entonces estamos, pero yo creo que está todo perfectamente estudiado y todo perfectamente previsto para hacernos débiles. Bueno, y por eso las políticas asistencialistas que no promueven que la persona pueda salir a trabajar y que tenga como un empleo, que se sienta valiosa, y el asistencialismo que tapa, bueno, ya está, no tenés trabajo, un subsidio, la persona no por adentro no siente que vale, que puede, que es aniquilar a un ser humano. Que la globalización no tiene capacidad ninguna de cooperación. Es decir, la globalización es exclusivista. Quizás porque los que manejan los hilos de la globalización son precisamente de ese talante, ¿no? Que todo es para ellos y de compartir nada, ¿no? Pero no hace mucho tiempo de esto, no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando del siglo pasado, pero estamos hablando de finales del siglo XX. Yo recuerdo que se puso de moda la famosa expresión como modelo a seguir de lo global local. Incluso Naciones Unidas hizo algún tipo de pronunciamiento al respecto, ¿no? Que era una forma de sintetizar cómo conjugar un mundo, una sociedad y una economía cada vez más globales, pero en paralelo con un ámbito local que debía tener su presencia desde el punto de vista de que hubiera estrategias de desarrollo local, que hubiera modelos endógenos de desarrollo de los territorios y que eso se podía incardinar perfectamente dentro de un ámbito global. Claro, eso es lo que el sentido común e incluso el corazón podía poner de manifiesto. Y es verdad que durante una serie de lustros, muchas personas, entre ellas yo, creímos de verdad que eso era posible, que eso era factible. Y poco a poco la globalización ha ido mostrando su auténtica faz, ¿no? Y ha destruido por completo y está destruyendo cada vez más cualquier tipo de compaginar lo global con nada. Por supuesto, lo local ya ha quedado totalmente destrozado, ha saltado por los aires. Y es que ya ni desde el punto de vista siquiera regional o nacional cabe hablar ya de modelos de desarrollo endógeno. Yo sé cuando había debate en España sobre la industria española, sobre no sé qué, hoy día todo ese tipo de debate yo creo que no existen, y si existen están totalmente huecos, son vacíos, porque hoy son poderes financieros que están mucho más allá de nuestra frontera los que en un momento determinado hacen que una empresa vaya para arriba o que una empresa se hunda. Entonces todo eso ha pasado a la historia. Y bueno, en cualquier caso es una oportunidad para empezar a hacer cosas distintas y ver la vida también de una forma diferente. Tenemos que terminar ya, pero voy a dejar una noticia que ha sido de hoy, que es interesante porque enlaza con otra pregunta que está ahí de otros programas que tenemos pendientes, que es, que no sé si habéis enterado, pero Microsoft compra LinkedIn, lo compra por 23.000 y pico millones de euros. Y hace poco la noticia que teníamos es que Facebook, la red mundial con más de 1.600 millones de usuarios activos, ha triplicado sus beneficios, compró Instagram, compró WhatsApp,
En fin, que dentro de ese tema de globalización, hoy ha salido que hay una concentración cada vez más evidente. Compra LinkedIn también, son redes sociales, y cada vez esa concentración, cada vez, lo he dicho ya varias veces, tenemos que hablar de Big Brother tecnológico, porque esto es que cada vez lo ves más evidente, o sea, está ya tan que no nos cansamos de repetirlo, pero bueno, es muy evidente, ¿no? Es que podemos aprovechar eso para quizás explicar un concepto que mi experiencia me dice que la gente que no tiene mucho conocimiento de economía suele desconocer y que le sorprende mucho, ¿no? La mayoría de nosotros, para tener dinero en el bolsillo y poder mañana ir a la compra o para pagar la luz o el agua de tu casa, necesitas trabajar, ¿no? Y necesitas que darle algo a alguien para que... Y si quisiéramos comprarnos un coche o comprar cualquier cosa, pues igual, ¿no? O tendríamos que pedir un préstamo. Sin embargo, estas grandes compañías, lo curioso es que crean su propio dinero. Entonces, Microsoft, concretamente, no sé exactamente cómo se habrá hecho la operación, tú la sabes mejor que yo, no lo puedes explicar, pero muy posiblemente lo que haya hecho ha sido una ampliación de capital, ha vendido las acciones, y como ha vendido las acciones, tiene dinero para comprar esa empresa. O sea, la propia empresa crea su dinero, su medio de pago. Bueno, no lo has vendido, hace una ampliación Sí, de capital. Se diluye su participación, pero genera que dinero. llamamos el dinero financiero, ¿no? O sea, que Eso es lo mismo exactamente que hacen los bancos en otro campo. Eso es. Pero las grandes empresas, o sea que a Microsoft compra esto, pero entre comillas no le cuesta dinero, es decir, no tiene que hacer lo que cualquier otra persona o pequeño empresario que nos está oyendo pues tiene que hacer para comprar materias primas o una nueva furgoneta, ¿no? Sino que estas grandes empresas tienen tanto poder, tienen tanta dimensión, tienen tanta liquidez y tienen tanta capacidad de imponerse en el mercado, que hasta se crean sus propios medios de pago, ¿no? Así es. Muy bien. Muy lindo estar acá. ¿Alguna cosita más, Rosana? No, feliz de estar acá con ustedes y con Emilio, que tenía ganas de conocer personalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Lamento, se nos quedan muchos temas, el tiempo lo tenemos limitado y lo hemos cedido ya. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.